Hola, la clase de hoy vamos a continuar con la unidad de estadística y probabilidades. Entonces, como bien sabemos, dividimos la unidad en las partes de estadística y de probabilidades. Hoy comenzaremos con la parte de probabilidad. Para ello, hoy lo que vamos a hacer es reconocer las técnicas de conteo y la regla de Laplace en el cálculo de probabilidades. Esto quiere decir que antes de empezar con la probabilidad condicional, vamos a recordar algunos conceptos importantes como las técnicas de conteo y la mismísima regla de Laplace para calcular probabilidades. Es muy importante considerar que las técnicas de conteo no son tan relevantes, por lo tanto, siempre recomiendo acudir a esta misma información o recordar esta misma clase, usualmente para resolver este tipo de problemas, pues no son tan vitales. Lo más importante es la regla de Laplace. Eso sí, tiene que quedar extremadamente claro, por lo que te recomiendo poner atención principalmente en la última parte. Empezando con las técnicas de conteo, estas son unas técnicas que nos van a permitir calcular de una forma sencilla las formas de organizar o repartir distintos elementos. A veces tenemos que saber cuántas posibilidades existen al elegir algunos productos, al organizar y repartir, por ejemplo, los objetos necesarios para una fiesta. Sin embargo, a veces el contar todas las posibilidades se puede volver una tarea muy difícil. Por ello, necesitamos de técnicas de conteo, las cuales, tal como indican su nombre, son técnicas que facilitan el cálculo de las opciones. Algunas situaciones podrían ser las maneras en las que uno puede ordenar su pieza, o cuántas maneras puedo yo tener a una familia ordenada alrededor de una mesa, cuántos atuendos se pueden crear con la ropa, o cuántas parejas se pueden formar dentro de una clase. Entonces, la primera de las técnicas de conteo es el principio aditivo. Este es el más sencillo de todos porque simplemente es contar o sumar cada uno de los casos posibles. Esto solo me va a servir cuando sea necesario recurrir a un único evento. O sea, voy a tener que elegir una sola situación. Por ejemplo, tenemos que una familia debe elegir el color con el que pintará la entrada de su nuevo departamento. Mientras buscan, descubren que existen tres tipos de pintura que varían según su textura: el tipo A, que tiene 10 colores distintos, el tipo B, que ofrece 27, y el C, que ofrece 15. ¿Cuántas opciones de pinturas distintas tiene la pareja? Entonces, en este caso, el evento corresponde a elegir un único color, por lo que vamos a tener que sumar todos los posibles elementos que tenemos, todos los posibles casos. Primero vamos a tener 10, luego vamos a tener 27 y finalmente vamos a tener 15. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 10 con 27 y con 15 para tener el total de posibilidades, que en este caso es 52. Entonces, ¿cuántas opciones de pintura tiene la pareja? Tiene 52 opciones. Luego tendremos el principio multiplicativo, que es cuando las opciones se separan en distintos eventos. Por ejemplo, al elegir una cosa primero, luego otra y luego otra. Las posibilidades para cada evento se van mezclando y la forma de hacerlo es calcular sus cantidades. Por ejemplo, un joven debe elegir un atuendo para ir a una fiesta, y para ello debe elegir entre 5 poleras, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras posibles puede ir a la fiesta? Bueno, en este caso vamos a tener que este joven debe elegir sí o sí una polera, sí o sí un pantalón y sí o sí un par de zapatos, porque si no iría sin una prenda necesaria para vestirse. Entonces, como tiene 5 opciones de poleras, esas 5 opciones las puede mezclar con cada uno de las 3 opciones de pantalones. Por lo tanto, vamos a multiplicar las poleras con los pantalones, que sería 5 por 3. Y luego vamos a poder multiplicar por 2, que serían los pares de zapatos, porque tiene 2 pares de zapatos de los que entre puede elegir. Esto significa que este joven va a poder vestirse con 5 poleras, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. Es decir, 5 por 3, 15, 15 por 2, 30. O sea, con toda esa ropa tiene 30 posibles atuendos distintos, por lo que puede ir de 30 maneras distintas con toda esa ropa. Obviamente uno va a elegir una o dos,
pero en este caso es importante considerar que tiene 30 opciones distintas. Antes de continuar con las mismas técnicas de conteo, vamos a hablar del factorial. El factorial es una herramienta. Esta herramienta es vital para el cálculo de distintas posibilidades, porque los factoriales son una forma de multiplicar todos los números hasta cierto punto, todos los números naturales. El factorial se anota con un signo de exclamación. Y si yo pongo un número con ese signo de exclamación, significa que voy a multiplicar todos los números naturales, incluyendo el 1, hasta ese número. O sea, por ejemplo, n factorial significa que voy a multiplicar 1 con 2, con 3 y así hasta llegar a n. Otro ejemplo sería que 3 factorial es 1 por 2 por 3, o sea 6. 7 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7, o sea 5040. Si es que hacemos lo mismo con el 5, vamos a tener que es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, lo que da un total de, en este caso, 5 factorial sería 120. Esto yo lo estoy haciendo con calculadora, porque recordemos que como es un símbolo, que es el signo de exclamación, las calculadoras a veces nos permiten calcularlo de forma automática. 1 factorial sería simplemente 1, y no hay ningún otro número porque no hay ningún número antes del 1. 10 factorial sería lo mismo en este caso que 5 factorial, porque son todos los números multiplicados hasta el 5, pero también voy a tener que incluir el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Por lo tanto, yo también puedo separar los factoriales en factoriales más pequeños que yo sí puedo conocer. En este caso me va a dar como resultado 3.628.800, lo que significa que el factorial es un número muy grande. Finalmente, tenemos aquí el caso del 0 factorial, que también está definido, porque a veces también nos podría dar 0 factorial. El 0 factorial lo vamos a definir como 1, o sea, 0 factorial y 1 factorial van a ser iguales. Esto es un simple convenio, porque si no, podría ocurrir que vamos a dividir por 0, lo que no nos conviene, por supuesto. Entonces, el factorial de 0 se va a considerar como 1. Luego, vamos a tener la permutación simple. La permutación simple es un caso de multiplicación, ¿ya? De conteo con multiplicación, en donde vamos a tener que cada uno de los elementos que nosotros tenemos los vamos a ordenar. Es muy importante porque aquí vamos a ordenar todos nuestros elementos. O sea, vamos a tener tantos eventos, tantas elecciones, como elementos de un conjunto. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es ordenarlos de una forma. Y esa forma va a ser tal cual que, por ejemplo, si yo tengo 5 libros en un estante, vamos a poder ordenarlo de distintas maneras. Eso quiere decir que va a haber una posición 1, una posición 2, una posición 3, una posición 4 y una posición 5. Para la primera posición yo tengo 5 opciones, que son los 5 libros. Sin embargo, para la segunda posición yo ya no tengo 5 libros, porque usé uno de esos. Por lo tanto, me van a quedar 4. Para la tercera posición ya no me quedan 4 porque usé 1, por lo tanto me quedan 3. Y así hasta llegar a la última posición. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos organizarlo? Bueno, tenemos 5 opciones para el primer caso, 4 opciones para el segundo, y así. Por lo tanto, voy a utilizar el principio multiplicativo para calcular todo esto, y voy a tener que esto es simplemente 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces nos podemos dar cuenta que esto es simplemente 5 factorial, que yo puedo saber su valor y es 120. Entonces, estos 5 libros distintos se pueden organizar de 120 maneras distintas en un librero. Luego tenemos las permutaciones simples, pero con repetición. Esto es exactamente lo mismo que el caso anterior, salvo que puede ocurrir que uno de nuestros elementos se repita. O sea, yo voy a ordenar todos y cada uno de mis elementos, pero alguno de ellos podría considerarse igual a otro.
Para esto yo voy a utilizar de nuevo el factorial, pero esta vez, además de calcular ese número, voy a dividirlo por el total de repeticiones que va a existir y según cuántas veces se repita. O sea, por ejemplo, podemos formar palabras con o sin sentido con la palabra zapatilla. Lo que yo voy a hacer entonces es ordenar todas las letras de zapatilla de distintas formas, de todas las formas posibles. Nos podemos dar cuenta que la palabra zapatilla tiene 9 letras. Pero esas 9 letras tienen la particularidad de que 3 son A y 2 son L. Es decir, de esas 9 letras hay 3 que están repetidas, que son la A, y 2 que también están repetidas, que son la L. O sea, todas estas letras yo las puedo ordenar 9 factorial veces, de 9 factorial formas distintas. Sin embargo, no son todas exactamente distintas porque hay 3 A's que se repiten. O sea, vamos a tener aquí que dividirlo por 3 factorial. Y luego vamos a tener que hacer lo mismo con el 2 factorial de las L's, porque los casos tampoco son distintos en el caso de, por ejemplo, zapatilla en donde una está primero y zapatilla en donde la otra está primero. Ya las L's son lo mismo, igual que las A. Entonces vamos a dividir todos esos casos. Vamos a tener entonces que esto es 9 factorial dividido 3 factorial dividido 2 factorial, que me da como resultado, si es que yo lo calculo en una calculadora, 30.240. Finalmente, en los casos de permutaciones, vamos a tener el caso de los círculos. Este es un caso de permutación simple en donde los elementos del grupo se organizan en un círculo, formando una ronda. En este caso, también vamos a tener que ordenar todos los elementos, pero en lugar de considerar el factorial de n, vamos a considerar el factorial de n menos 1. O sea, si en una cena tenemos a 10 personas que se deben organizar en una mesa redonda, ¿de cuántas formas se pueden organizar? Bueno, en lugar de ser 10 factorial, que sería si es que yo los tuviera en una línea, vamos a tenerla en 10 menos 1 factorial, que sería lo mismo que 9 factorial, que sería lo mismo que, en este caso, 362.880. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque nosotros cuando teníamos que ordenarlo en 10, por ejemplo, era en una fila. Y así. Sin embargo, ahora lo estamos ordenando en círculo. Por lo tanto, si yo tengo este caso así, luego voy a tener 10 casos en los que también se van a multiplicar, pero van a ser exactamente iguales. O sea, si es que este está aquí primero y luego este está aquí primero, van a ser exactamente los mismos puestos. ¿Por qué? Porque en este caso la mesa es redonda. Entonces es como si giráramos la mesa, pero las posiciones siguen siendo la misma. Entonces vamos a tener que considerar uno menos. Luego tendremos la variación, que, similar a la permutación, vamos a ordenarlos en una fila, pero en este caso no vamos a ordenar todos los elementos, sino que vamos a ordenar una cantidad. Esto quiere decir que vamos a solo tomar una parte del total, por lo que vamos a elegir menos que la cantidad total de casos que existen. Entonces, aquí vamos a utilizar una fórmula que es NBR, en donde n es la cantidad total de opciones y r es la cantidad de eventos o la cantidad de objetos que yo voy a elegir. Vamos a tener que NBR es n factorial partido n menos r factorial. Un ejemplo de esto es que un curso de 24 estudiantes debe elegir a su directiva, para lo que debe contar con los siguientes cargos: presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría. Una persona no puede ocupar múltiples cargos. Por lo tanto, ¿de cuántas formas distintas se puede organizar? Bueno, esto, al igual que el caso anterior, también va a contar con el principio multiplicativo, en donde vamos a tener nuestros 4 cupos: presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría. Entonces, si es que yo elijo primero al presidente, voy a tener 24 opciones. Si es que luego elijo al vicepresidente, ya no voy a tener 24 opciones porque uno va a ser el presidente. Por lo tanto, me van a quedar 23. Si es que yo tengo 23 opciones,
Ahora yo quiero elegir al tesorero, pero me van a quedar 22 opciones, porque le quité al vicepresidente. Y finalmente para el secretario o secretaria vamos a tener 21 opciones distintas. O sea, vamos a tener que multiplicar 24 por 23 por 22 por 21. Ahora, ¿cómo podría ser esto? Bueno, podría ser simplemente lo mismo que 24 factorial. Pero eso yo lo voy a dividir por todos los números que había antes, o sea, el 20 factorial. Porque yo al dividir por 20 factorial, lo que le estoy haciendo es quitarle las 20 multiplicaciones primeras. O sea, me van a quedar solo las últimas 4. Por eso, la variación se calcula como 24V, y en este caso son 4 cargos, por lo tanto sería aquí 4. Y eso significa que voy a tener 24 factorial partido 20, que es 24 menos 4 factorial. Y ahí nos damos cuenta que son exactamente lo mismo. Y bueno, este número, que es 24 factorial, partido en 20 factorial, es simplemente 255.024 posibilidades. O sea, podemos tener 255.024 posibles directivas en este curso de 24 estudiantes. Entonces, la permutación y la variación se diferencian en que una contempla a todos los elementos, mientras que la otra contempla solo un grupo. Finalmente tenemos las combinaciones, que es similar a la variación, que significa que ocurren menos casos que en el anterior, menos casos y no el total. Sin embargo, la diferencia es que aquí nosotros no nos va a importar el orden. O sea, si es que yo tengo primero a Pepito y luego a Juanito, va a ser lo mismo que tener primero a Juanito y luego a Pepito. O, por ejemplo, cuando no hay cargos. Porque no me va a importar si es que tengo un presidente, un vicepresidente, un secretario o un tesorero, sino que voy a tener 4 personas nomás en un grupo. Entonces, en este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo de antes, que era multiplicar el n factorial con el n menos k y dividirlo con el n menos k factorial. Pero esta vez vamos a tener que restar también el k factorial, por lo que vamos a utilizar la forma de combinación, que es nck, donde n es la cantidad de opciones y k es la cantidad de elementos que se tomarán. Entonces vamos a tener que n sobre k es n factorial partido k factorial por n menos k factorial. Un ejemplo para esto sería que el mismo curso de 24 estudiantes debe elegir a 5 de ellos para representarlos en una competencia. Entonces, ¿de cuántas formas posibles se pueden elegir a estos 5 participantes? Simplemente vamos a tener que es 24 sobre 5. No es una fracción, sino que es 24 encima de un 5. ¿Ya? O bien también se puede escribir como 24C5. Esto va a hacer que el total es 24 factorial, o sea, mis 24 opciones, pero divididas en solo los 5 factorial espacios. ¿Ya? Y eso también vamos a tenerlo en 24 menos 5 factorial, porque solo voy a elegir 5 opciones. Entonces, esto va a ser 24 factorial partido en 5 factorial partido en 19 factorial, que si yo lo calculo con una calculadora, vamos a tener que es 19 y aquí divido por 5 factorial, me va a dar 42.504. En términos del principio multiplicativo, esto ocurre porque yo voy a tener 24 para mi primera opción, 23 para la segunda, 22 para la tercera, 21 para la cuarta y 20 para la quinta, para el quinto, ¿cómo se dice? El quinto caso. Sin embargo, aquí yo estoy contemplando todos los casos en donde vamos a tener un orden específico. O sea, si primero se elige a Juanito y luego se elige a Pepito, vamos a tener que son casos distintos. Por eso yo voy a tener que dividir este valor por los casos en donde las combinaciones van alternando. Y esos son 5 factorial. ¿Por qué? Porque son 5 posibles órdenes distintos en donde vamos a ordenar estos elementos. O sea, lo que vamos a hacer es quitarle las permutaciones simples de los 5 personajes ordenaditos.
O sea, le vamos a quitar el 5 factorial. Y por eso se considera aquí que la combinación se calcula como n factorial partido k factorial partido n menos k factorial. Ahora, en este caso es muy importante considerar que a veces las técnicas de conteo pueden ser un poco enredadas. Por eso vamos a facilitar este pequeño resumen en donde vamos a considerar distintas preguntas para saber en qué caso yo me encuentro. Por ejemplo, si es que importa el orden o no, porque si no importa el orden, yo ya sé que la respuesta es una combinación porque simplemente voy a hacer grupos. Ahora, si se ordenan todos los elementos o no, vamos a tener la diferencia entre si es una variación o una permutación. Y luego vamos a tener que ver si es que se pueden repetir o bien si es que hay elementos ya repetidos. Por lo tanto, aquí podemos ver simplemente cómo obtener las distintas fórmulas para calcular los casos.